les voy a leer. Sandra Segovia, quien imparte nuestra primera plática, Equinos, ¿qué se protege realmente? Es el título. Bueno, pues ella es publicista de profesión y es defensora de los derechos de los animales no humanos por vocación. Ella es fundadora de Todos Somos Animales y tiene un podcast con el mismo nombre. Representa también al Consejo Independiente de Animalistas de México, CIAM, son sus siglas, y a la Coalición por la Preservación de las Especies. Ha sido reconocida como uno de los 10 animalistas mexicanos más influyentes en el año de 2015 y realiza actividades de educación, difusión, vinculación, denuncia en todo el país. Ha sido invitada y colaboradora en diferentes programas de radio y televisión y también es colaboradora en actividades con autoridades como PAOT, Agatán, Brigada de Vigilancia Animal, entre algunas otras autoridades. Ponente, participante, panelista, expositora, organizadora de diferentes eventos en pro de los animales y sus derechos a nivel nacional. Sandra, pues te cedo el micrófono, un placer una vez más y por aquí nos vemos ahorita. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos. Me siento muy honrada de que me hayan invitado a participar en este evento con, la verdad, un montón de ponentes que tienen un montón de cosas que decir bien interesantes a favor de los animales y concretamente a favor de los equinos. Estoy segura que el montón de ideas que vamos a poner el día de hoy en sus cabezas traerá un muy buen resultado para ellos. Déjenme ver si ya tengo chance de compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, déjenme que les cuente un poco cómo se dio esta historia. Normalmente nosotros hacemos activismo y hablamos mucho de los derechos de los animales no humanos y nos enfocamos en los animales en general. Así que cuando Yola me invitó a participar en este evento, me pareció que era un ejercicio interesante revisar algunos aspectos de la legislación, pero no desde ojos humanos, sino desde ojos equinos en concreto. Y el resultado de esta evaluación, la verdad es que me parece que ha sido interesante, que ha sido relevante y que se encuentran algunas áreas de mejora muy importantes para los equinos en particular, pero para todos los animales de forma general. Pero bueno, vámonos por el principio, ¿no? Es un hecho que los equinos se han vinculado desde mucho tiempo a la historia de la humanidad, han formado parte en el pasado, desde remontándonos a aquellos pueblos originarios, al proceso de evolución económica y social de los hombres, y en la actualidad pues forman parte de un montón de aspectos que van desde el social, el cultural, económico, el deportivo, el policíaco, ¿no? Forman parte de todo nuestro entorno de manera muy relevante y son elemento indispensable. Y sin duda alguna también es menester decir que los animales han tenido mucha influencia en la vida humana, pero los equinos de forma particular han logrado relacionarse de forma muy estrecha con los seres humanos, particularmente en México, ¿no? Para los mexicanos los equinos son muy relevantes en muchos sentidos de nuestra vida. No basta más que voltear a nuestro alrededor y darnos cuenta que los equinos están en la música, están en la poesía, están en las artesanías, están en la pintura, están en todas las expresiones artísticas y que son animales altamente vinculados y que han jugado un papel muy importante en la vida de los mexicanos de forma particular. Y por ese motivo requieren ser considerados de forma, revisado, digamos, su protección de forma particular. Yo me dedico, como ya decía Lau hace un minuto, a la publicidad, hago investigación de mercados y desde luego que la mejor manera de empezar a analizar un fenómeno es pues conocerlo en su totalidad y para ese motivo nos sirve mucho la estadística. Así que me puse a revisar
algunas estadísticas que hay en México respecto a los equinos y déjenme enseñarles qué fue lo que me encontré. Bueno, me encontré que en 1977 se hizo un anuario estadístico de población y producción pecuaria, en el que números más, números menos, decía que había casi 13 millones de equinos de las diferentes variaciones que hay entre ellos de los diferentes tipos en el país. Tristemente no todas estas estadísticas se van repitiendo de manera continua y entiendo que estadísticamente pudieran no ser comparables entre sí, pero digamos, asumamos el ejercicio de que estas estadísticas pudieran compararse, ¿no? Para 1981, Zagarpa libera otro indicador estadístico al respecto de la población de equinos en el país y encuentra que números más o menos parecidos a los que 4 años antes había liberado el anuario estadístico. Lo preocupante empieza a partir de 1991 con la información que libera en el censo agrícola, donde no hace un desglose por tipo de equidos, pero donde, si ustedes pueden ver, y asumiendo que estas mediciones, insisto, fueran comparables, entenderíamos que la población hubiera decaído de forma pues muy, muy dramática, pasando de casi 13 millones de ejemplares a 5. Y para que se sigan asustando, en 2007 este mismo censo agrícola repite, aquí sí podríamos asumir que las mediciones son muy parecidas porque la fuente es la misma, pues reporta que apenas hay 2. Si revisamos únicamente estas cifras de México, diríamos que algo está sucediendo con la población de los equinos que tiende a extinguirse, desaparecer de forma muy dramática. Sin embargo, revisando información internacional, la FAO hace estadísticas no solo para México, sino para todo el mundo respecto a indicadores alimentarios y hace estimaciones respecto de las unidades de animales que existen en el país. Si ustedes revisan los números de la FAO, los números actuales de la FAO, estos responden a números muy similares a los que en los 70s, 80s habían estado reportando nuestras mismas autoridades. Si bien yo no les puedo decir cuál de los dos tiene razón, lo que sí les puedo decir es que nos pone de manifiesto el profundo desconocimiento que tenemos al respecto de los equinos en México. Y ese es un problema muy serio porque nos impide estudiar el fenómeno en su totalidad, revisar los elementos que lo componen, pero al mismo tiempo diseñar las políticas públicas que puedan mejorar la condición de los equinos en nuestro país. Entonces, no podemos resolver una problemática si no tenemos elementos para analizarla y para conocerla a profundidad. Y me parece que el primer paso que tenemos que dar para atender de forma correcta a los animales es generar los datos que nos permitan identificar sus problemas y generar, insisto, las políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida. Así es que vaya un llamado a las autoridades para retomar de forma seria y ordenada la medición correcta de estos indicadores que al menos, o sea, son indicadores realmente muy básicos, pero que sí podrían empezarnos a dar un poco de luz al respecto de los equidos en nuestro país. Existen muchas legislaciones y existen acuerdos a nivel mundial respecto de los animales de los que México forma parte. Y uno de estos es la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, donde se considera que los animales tienen que ser sujetos de derecho. Y aquí el tema es muy importante porque se ha hablado mucho del término sintiencia ahora en México, pero la sintiencia es únicamente una consideración moral, no los reconoce como sujetos de derecho. Entonces, digamos que la sintiencia es una cosa en medio, o sea, no es esta posición tan terrible como la de objetos semovientes, pero tampoco los reconoce como sujetos de derecho. Y la Declaración Universal de los Derechos de los Animales dice que los animales tendrían que ser sujetos de derecho. Es decir, que al igual que los seres humanos, los animales tienen derechos que deben ser respetados y menciona algunos de los más elementales, como el derecho a la libertad, a que no se les cause dolor, a la satisfacción de sus necesidades básicas y a la preservación de su hábitat. No sobra decir que México forma parte de los firmantes de esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales y bueno, se han hecho algunas cosas en este sentido, pero bueno, ahora les voy a contar por qué creo que todavía falta mucho por hacer. Un indicador que está muy interesante es el que realiza una asociación a nivel global que se llama World Animal Protection.
ellos generan un indicador que se llama el Animal Protection Index, y así lo pueden encontrar ustedes en internet como el Animal Protection Index. Recientemente liberaron sus indicadores del 2020. Lo que hacen en términos generales es que revisan la información de 50 países al respecto de su legislación y política sobre bienestar animal en relación a 10 indicadores que tienen que ver con diferentes categorías de animales. Animales de granja, animales en cautiverio, de compañía, utilizados en fines recreativos, en investigación científica salvaje, etcétera. Y a partir de que cubran con el hecho de tener cierta legislación o ciertas instituciones que hagan valer esta legislación, les otorgan calificaciones y puntajes a los países. De tal manera que los países que tienen una mayor calificación tienen una letra A y los países que tienen una menor calificación pueden llegar hasta una letra G. En términos generales, nuestro país obtiene una calificación de C, que honestamente a mí me parece una sobrecalificación, porque si bien México cumple con dos condiciones, que son la existencia de ciertas legislaciones en beneficios de los animales, pero también la existencia de ciertas instituciones, lo que sabemos es que no necesariamente, al menos en nuestro país, que estas dos instancias existan es una resultante de que las leyes se apliquen. Y lo que pasa muchas veces en nuestro país es que aunque exista la ley, aunque exista la instancia, no hay ni las condiciones ni la voluntad política para que la legislación se aplique. Entonces, me parece que en ese sentido tengamos con cautela esta evaluación general de letra C. Pero si revisamos ya en la tabla que ustedes están viendo, cómo se compone la calificación de todos estos uno a uno de los 10 indicadores, y los invito a consultar el reporte, es bastante extenso, profundiza mucho en cada uno de los elementos y da algunos diagnósticos que pueden ser muy interesantes. Si ustedes se fijan, donde nos va mejor es en los temas que tienen que ver de leyes contra causar sufrimiento a los animales, donde nos da una letra B, es decir, sí tenemos leyes. Y también lo que tiene que ver con los animales de compañía. Regularmente los animales de compañía van a la vanguardia, ¿no? Son los que tienen más beneficios en términos jurídicos en la gran mayoría de los países. Entonces, digamos que ahí es donde nos va mucho mejor. ¿Dónde nos va súper mal? Nos va súper mal aquí, en que nuestras normativas cumplan con las normas de bienestar animal de la Organización Mundial de Sanidad Animal, lo cual pues sí nos deja en una muy mala posición y tendríamos que revisar qué es lo que está sucediendo en este sentido. Pero si revisamos las otras dos calificaciones más bajas, que son las que tienen la letra D, si se fijan, estas se refieren a la protección de los animales utilizados en la agricultura y a la protección de los animales utilizados para tiro y recreación. Ambas categorías donde los equinos son protagonistas y donde claramente vamos muy atrás. Que conste que la World Animal Protection es una organización global, no tiene ningún interés particular en calificarnos bien o mal. Me parece que es un trabajo bastante objetivo, que insisto, les invito a que lo lean, pero que pone de manifiesto que sí hay ciertos animales que están en condición de desventaja respecto de otros. Y claramente la clasificación de estos animales nos muestra que los equinos están en esas circunstancias. Ustedes perdonarán, el que ladra es Tyron Alexander, que está en su momento de corretear al gato. Entrando en la legislación de México, Tyron, deja en paz a su vida. Entrando en la legislación de México, digamos que la mamá de todas las leyes en materia de animales es la Ley General de Sanidad Animal, que es una ley federal, o sea, que sí tiene cobertura en todo el país. Les pongo aquí en primera instancia dos artículos. El artículo 1, que es el que describe, digamos, el sentido de esta ley, ¿no? Si se fijan, este artículo habla, ¿no?, que tiene por objeto fijar bases para diagnóstico, prevención, control, erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales. Procurar el bienestar animal es una de sus misiones más importantes. Espérenme un segundo. Oye, Tyler, deja tu hermana en paz. Ay, esto de pandemia y lidiar con los hijos caninos es una cosa tremenda. Bueno, les decía, el artículo número 1 refiere a la procuración del bienestar animal como en una cosa de contrasentido. En el mismo artículo 1, donde se refiere a que esta ley tiene como sentido procurar el bienestar animal, se habla de rastros de unidades de sacrificio, lo cual
pues como que hablar de bienestar y de rastro en un mismo párrafo y en un sentido de la ley ya es un poco o mucho de contrasentido. Pero revisando, digamos, como el sentido final de la ley, el objetivo de la ley, encontramos algo que es clave en el artículo 20, fracción 5, donde dice: el estado de bienestar de los animales utilizados por el ser humano con fines económicos se asocia con mayor productividad y beneficios económicos. Digamos que la protección de estos animales se da por los beneficios económicos que aportan para el ser humano. Eso es lo que está vigilando el sentido de esta ley, pero no por el hecho de ser animales o por las características propias que los animales tengan por el hecho de serlos. Entonces preocupa mucho porque esta es, digamos, la mamá de las leyes de protección animal, la mamá de las leyes de animales que incluyen animales a lo largo del país. Existen otras normas que son muy relevantes. La norma 033, que si ustedes tienen ganas de pasar una experiencia francamente terrorífica, léanla. Es la norma donde se establecen los métodos para dar muerte a los animales domésticos y animales silvestres. No los voy a atormentar con el contenido de esta ley, pero vamos a revisar, les decía yo, desde el punto de vista de los equinos, qué es lo que dicen estas normatividades. Si bien esta ley, esta norma oficial 033, sí cuenta con definiciones en la que habla respecto de qué son los animales. Si ustedes revisan el contenido que está en pantalla, refiere a que son seres sensibles, conscientes, reconocen que tienen un sistema nervioso especializado, habla en particular de los animales vertebrados que tienen órganos de los sentidos, que tienen un sistema nervioso. También, por otro lado, empieza a hacer clasificaciones respecto a las funciones que tienen cada uno, y entonces empieza a agrupar a los animales por aquellos que son de compañía, por aquellos que son domésticos, por aquellos que son para abasto, porque a lo largo, digamos, del avance de los artículos de la ley, lo que va a hacer es empezar a generar protección dependiendo de esta segunda categoría, no del hecho de ser animales en sí, como ellos mismos lo reconocen, sino de estas categorías o funciones que se van creando con respecto a los beneficios que nos dan a nosotros como seres humanos. Entonces, si bien esta norma reconoce las características de los animales y su capacidad de sentir, por otro lado, les digo, hace distinciones de la protección que les da a cada uno, dependiendo de la función que representan para el ser humano. Déjenme darles un ejemplo. Les decía que esta norma 033 lo que hace es regular cuáles son los métodos de matanza autorizados. Bueno, si nosotros fuéramos un equino, los métodos de aturdimiento y matanza autorizados para matarnos a nosotros serían el aturdimiento mecánico, que normalmente se hace con un pistolete perno cautivo, y la muerte por corte de yugulares y carótidas. Siempre que leo esto siento como que me ahogo porque pues son métodos 2-3 rudos. Pero si nosotros fuéramos un equino, que fuera un animal de compañía, entonces lo que toca es que utilicen para matarnos tranquilizantes, sedantes y anestésicos, y además si se fijan, el artículo de la ley refiere a que debe haber personal capacitado, que el responsable debe asegurarse de cumplir los procedimientos correctos, de darle la muerte clínica al animal, porque hay muchos procedimientos por ahí. Y bueno, como sabemos, en todos casos, en todos los países, en todas las circunstancias se deben prever en las emergencias, y también hay métodos de matanza determinados para casos de emergencia. Y si nosotros fuéramos equino y estuviéramos en un caso de emergencia, entonces los métodos a utilizarnos para matarnos son los métodos físicos. Y no hay que ser muy brillante para saber cuáles son los métodos físicos. En los métodos físicos entran palos, piedras, patadas, zapes o cualquier otra cosa que sea físico. Entonces, si se fijan, dependiendo de las circunstancias, el mismo equino tiene derecho o pierde o gana derechos, o pierde o gana beneficios, dependiendo de su función. El mismo equino puede morir a través de tranquilizantes o sedantes, o puede morir a través de corte de yugulares, etcétera, y es el mismo equino. Esto nos confirma que esta norma en realidad no está protegiendo a los equinos, sino está protegiendo la función para la que tienen para con nosotros.
La otra NOM que es muy importante porque estas NOM tienen cobertura, digamos, federal, es la NOM 051, que tiene que ver con la movilización de los animales, cómo debe de hacerse esa movilización. Esta NOM, refiriéndose a los equinos, bueno, pues tiene algunas consideraciones técnicas respecto a la altura de los transportes, de los vehículos, etcétera. Si se fijan, por ejemplo, en esta normativa, dice que una de las razones para las alturas de la transportación tiene que ver con que los animales no salten del transporte, ¿no? Y también habla respecto a los periodos de descanso que deben de tener y dice que de preferencia deberían ser en instalaciones adecuadas. Y de preferencia quiere decir que si puedes, sí, pero si no puedes, no. Si comparamos esta misma normatividad de equinos, esta misma norma, pero en respecto a la movilización de perros y gatos, entonces fíjense cómo empezamos a encontrar incluso palabras diferentes en el lenguaje de la redacción de la normatividad. Refiere, por ejemplo, que para perros y gatos el tamaño de los transportes debe ser el adecuado para que no estén incómodos, que deben poder moverse libremente, que deben poder recostarse. Incluso refiere que deben de tener agua suficiente para beber cuando haga falta y que el agua debe estar en una posición tal que no se derrame durante la transportación, etcétera, 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 etcétera. Los dos son seres sintientes, los caballos, los perros y los gatos, y sin embargo la misma norma tiene consideraciones distintas para unos y para otros, porque las funciones que representan para el ser humano son absolutamente distintas, incluso hasta en el lenguaje, en la redacción de estas normatividades. Y fíjense lo más curioso, ¿no? En prácticamente todos los estados del país, excepto en Oaxaca, existen leyes estatales de protección animal. Las leyes al principio establecen cuáles son los objetos de protección y tutela y hacen ciertas definiciones. Más o menos en todas las legislaciones estatales se encuentran las mismas definiciones. Y son estas que vienen en los cuadritos en color verde, ¿no? Animales domésticos, abandonados, ferales, deportivos y así sucesivamente. Y describe qué son cada uno de estos animales y desde luego a lo largo de la legislación va haciendo diferencias entre unos y otros, ¿no? Esto aplica para estos, esto no aplica para estos otros. Las cuadritos que pusimos aquí en color verde oscuro son las clasificaciones donde podrían haber equinos. Eso significa que un mismo equino puede ganar y perder derechos, ¿no? Dentro de la misma ley por el uso que se le da. Entonces, si por ejemplo yo me hago de un caballo y digo que va a ser mi caballo doméstico que voy a tener en mi casa porque me gustan los caballos y porque quiero tener un caballo, ¿no? Pues se va a ser acreedor a ciertos beneficios que estas leyes estatales de protección animal le van a dar. Pero si yo cambio de opinión 2 días después y digo, no, la verdad es que estoy pensando poner un negocio de recolección de basura y ahora lo voy a usar para monta y tiro. Ese mismo animal pierde derechos porque yo cambié de opinión y decidí que la función era otra. Y si yo decido que lo voy a utilizar para abasto porque cambié de opinión, entonces el animal vuelve a perder derechos. Y esto nos confirma una vez más que las leyes no están protegiendo a los animales por el hecho de ser animales, sino lo que hacen es regular exclusivamente la función que tienen para con nosotros. Y en este sentido, la fortuna que tengan estos animales en cuanto a ganar o perder derechos dependerá de la suerte que tengan para la función que aquel que los adquiere decide darles, lo cual me parece que es pues altamente triste. La protección a la que tienen derecho de los equinos depende más del uso que se les da que de su condición de equino. Esto confirma, amigos y amigas que nos están viendo, que nuestra legislación es específica, que le da beneficios a algunas especies por encima de otras, pero incluso dentro de la misma especie le da beneficios a ciertas funciones que a otras, lo cual desde un punto de vista de buscar la justicia para todos pues es absolutamente injusto. La prioridad de nuestras leyes no son los individuos,
sino los beneficios que representan para el ser humano. Y me parece que es momento de tomar esto en consideración, dejar esta idea en nuestra mente y empezar a reflexionar a este respecto, porque en la medida que podamos ir evolucionando en estos temas, pues vamos a encontrar un mundo más justo para todos. Les decía que la World Animal Protection hizo una revisión de la legislación. Ellos emiten un diagnóstico respecto a lo que está pasando y la verdad es que compartimos muchos elementos. Ellos refieren que la legislación en materia de animales en México tiene algunas limitaciones, que aunque hay disposiciones que tienen que ver con el bienestar animal, en realidad están mucho más orientadas a enfocarse en la salud del animal en lugar de su bienestar de manera integral. Me parece que ya el genial maestro Horacio Chavira en la ponencia siguiente hablará más a profundidad sobre el bienestar animal. Y bueno, lo que veíamos, la legislación estatal y las legislaciones estatales son inconsistentes porque hay muchas diferencias entre unos estados y otros. Es increíble que si un animal cruza la frontera de un estado y otro, también puede ganar y perder derechos, pero también ya vimos que es desigual en lo que refiere a el nivel de protección que le da a ciertas categorías de animales en relación con las que le da a otros. Y continúa este diagnóstico diciendo que se insta al gobierno federal a reconocer que todos los animales son seres sintientes y a consagrar este principio en la legislación federal. Y la verdad es que es algo en lo que se ha insistido de forma muy importante. De hecho, el día de hoy a las 11 de la mañana, algunos de nuestros compañeros estarán en esta marcha por los derechos de los animales, justamente exigiendo a las autoridades que la consideración de sintiencia se suba a rango constitucional, no solo para la Ciudad de México, sino para todo el país. Y bueno, ya vemos que también es una recomendación de la World Animal Protection en este diagnóstico de la 2020. Y también ellos recomiendan que se extiendan prohibiciones sobre el uso de animales con fines de entretenimiento, y mencionan aquí algunos porque consideran que estas actividades no son prioritarias y que sí representan un detrimento en las condiciones de vida de los animales. Y en este sentido, sabemos que si bien hay quienes hacen su chamba muy bien, estamos hablando de las grandes mayorías y de donde se concentran las problemáticas en términos de volumen. Mucho de lo que pasa no tan bien en tema de equinos está concentrado en estos temas de entretenimiento, y de ahí la recomendación de la World Animal Protection. Y entonces digamos que, pues, ¿cuál es la propuesta, no? ¿Cómo hacemos ahora para empezar a evaluar el sentido de nuestras leyes? ¿Qué es lo que tomamos en cuenta? Hemos venido construyendo leyes donde lo más importante somos las personas y las funciones que nosotros queremos y los beneficios que nos dan los animales para el cumplimiento de esas funciones. Y en realidad, los seres humanos, y digo más claro en las épocas en las que estamos viviendo ahora, los seres humanos no somos lo más importante del planeta, sino somos una parte o uno de los elementos que en conjunto no dan sentido a que la vida en este planeta exista. Y en ese sentido, pues la postura que estamos planteando poner sobre la mesa es algo a lo que se ha venido a llamar sensocentrismo, donde el criterio, el centro, la consideración moral serían todos aquellos seres que tengan la capacidad de sentir, ¿no? Y ahí deberían de estar todos colocados en el mismo rango de importancia. Y ese debería de ser el criterio único al momento de juzgar a quienes se debe prestar consideración moral. Lo pongo sobre la mesa porque es algo de lo que seguramente vamos a estar teniendo noticias y del que sería muy bueno empezar a discutir en las mesas legislativas de forma más profunda. Y pensando en términos antiespecistas, pero también en términos sensocentristas, bueno, ha surgido esta iniciativa que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama la Ley de Rose. Para quienes no la conozcan, hace algunos años se hizo un rescate en una de estas granjas industriales. Bueno, después de hacer algunas negociaciones entre los dueños de esta granja industrial y los activistas, decidieron entregar a una gallina de las que tenían en esta granja. Esa gallina llevaba el nombre de Rose y en honor a ella se diseñó esta propuesta de Ley de Rose. La Ley de Rose en realidad lo que tiene es que es una ley muy sencilla, muy fácil de recordar,
que engloba todos los animales sin diferencia alguna y donde pone el interés en los animales como individuos más allá de las funciones que están llevando a cabo para con nosotros. Entonces, por ejemplo, la ley de Rose menciona que todos los animales tienen derecho a ser libres, es decir, a no ser propiedad de alguien o a tener un guardián que actúe en su mejor interés. Esto es bien interesante reflexionar. Y digo, yo no soy experto en materia jurídica, pero ya los expertos empezarán a revisarlo porque es un punto de vista muy interesante. También plantea el derecho a no ser explotado, abusado o matado por los humanos, el derecho a tener sus intereses representados en un tribunal y protegidos por la ley. Ya hemos visto casos como este recientemente en Costa Rica, en el que incluso un perro asistió al juicio contra su maltratador, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas figuras en un montón de lugares. También plantea el derecho a tener un hogar o a tener un hábitat o a tener un ecosistema protegido, dependiendo de las características. Y desde luego el derecho a ser rescatado de situaciones de peligro y explotación. Insisto en este último punto porque hemos hablado mucho de la explotación, pero hemos hablado poco del peligro. Nosotros vivimos en un país donde todos los días hay inundaciones, sismos, huracanes, y los animales muchas veces no son sujetos considerados en las labores de rescate. De hecho, no existen protocolos estandarizados en todo el país para el manejo de animales en caso de emergencia y desastre. Hemos estado trabajando con algunos de esos protocolos, concretamente para la Ciudad de México, que es una ciudad altamente sísmica, y este protocolo que se terminó y que se construyó de manera interdisciplinaria tiene más de 2 años archivados y que nadie lo libere. Entonces, en realidad, cuando hay rescates de esta naturaleza, dependen más de la buena onda de alguien que de que exista un mecanismo sistematizado que los incluya dentro de las actividades de rescate estandarizadas para toda la población. Y bueno, aunque ya vimos que tenemos leyes, aunque ya vimos que tenemos instituciones, aunque ya vimos que la World Animal Protection nos da una calificación de C, sabemos que los equinos en México la están pasando mal. Esta imagen la vemos todos los días en la calle. Sabemos todos los días de notas espantosas al respecto de lo que pasa con los equinos en México. Seguramente la entusiasta y aguerrida Elena Larrea en su conferencia de más tarde les va a contar respecto al caso del burro en el Hotel Zulum, que constantemente es embriagado para el beneplácito de los turistas que se hospedan en el hotel. Hace menos de 2 semanas leíamos que en Tultepec un caballo cayó desplomado, agotado de tanto trabajar, que el impacto fue tan grande que estuvo a punto de tirar una de las casas muy pobres que estaban a su lado. El tema de los equinos en nuestro país es una cosa de todos los días. Estas imágenes no son poco común. Estas imágenes son la constante y tendríamos que hacer algo para que tanto las instituciones como las leyes que existen empiecen a trabajar y a generar ahora sí beneficios reales para ellos. Hoy los equinos en nuestro país siguen padeciendo diferentes formas de dominación. No solo en el tema de las carretillas, no amigos, también se siguen usando caballos en las corridas de toros, también sigue habiendo lugares donde son permitidos los caballos en los círculos, en los circos o en algún tipo de espectáculo. Y estos equinos en muchos de los casos no la están pasando nada bien y además de que ya vimos que nuestra legislación puede ser insuficiente, reconocemos también que los mecanismos de verificación de las leyes que existen en nuestro país son altamente insuficientes y no hay manera de abarcar todos y cada uno de los espacios donde los equinos se encuentran, aunado a la falta de información que hay respecto de cuántos son y dónde están. Los equinos, amigos, no quieren caminar en los pavimentos debajo de un calor intenso, agotados, famélicos, desplomándose de cansancio por las calles, asustados por el ruido de los motores de la ciudad, muriendo atropellados o abandonados, en el peor de los casos, cuando sufren algún tipo de lesión. Los equinos, amigos queridos, no quieren ser parte del espectáculo donde se hacen corridas de toros. No quieren morir como parte de exponerse a un fuerte impacto o al defenderse de un toro que intenta salir despavorido de ese lugar. Los equinos, amigos queridos,
No deberían ser sometidos a tortuosos entrenamientos ni al estrés de ser transportados en condiciones de hacinamiento para después soportar escenarios llenos de tumultos y ruidos. Y desde luego, amigos, los equinos no quieren morir en los rastros, por más certificados que estos rastros sean. En una de las investigaciones que pudimos hacer, porque tampoco hay estadísticas respecto de esto, encontramos que hay más de 15,000 rastros clandestinos en nuestro país. Si ya revisamos las normas federales de lo que pasa en los rastros certificados, imagínense ustedes lo que pasa en los rastros que no lo son. Y ahí van a parar muchos de nuestros equinos. Todos los días, amigos, todos los días vemos imágenes como estas. Grupos de activistas, datos en las noticias, infografías, compartiendo e informando al respecto de la situación de los equinos, no solo en México, sino en todas partes del mundo. Insisto, ahora está la marcha por los derechos de los animales aquí en el Monumento a la Revolución, pero hay protestas en todos lados, hay manifestaciones, hay entregas de documentos, hay iniciativas jurídicas para mejorar las condiciones de los animales todos los días y en todas partes del mundo. Concretamente en México se ha hecho un esfuerzo de cobertura internacional para dar a conocer lo que sucede en el mercado de San Bernabé en Almoloya de Juárez, que no se los quiero decir, pero lo que dice la imagen se queda corto. Es de verdad el infierno sobre la tierra. Y pasan años y sexenios y la situación de los animales no mejora ni por poco. Entonces hay mucho trabajo que hacer en materia de equinos en nuestro país, en aras de defender sus derechos y hacer que la poca legislación que exista se aplique, pero que al mismo tiempo se mejore y que genere un beneficio puntual para ellos. Dominamos a los equinos, amigos, y a los demás animales porque desde siempre nos han enseñado que son seres inferiores que no merecen consideración. Y porque además nos beneficiamos de explotarlos porque nos dan ciertas cosas que son positivas para nosotros. Y porque al final resulta muy cómodo aceptar este conocimiento de que son seres inferiores y que además nos dan beneficio y nos dejan en una posición que es bastante a gusto. Pero este punto de vista, pues no se puede justificar. Es hora de que empecemos a poner estas ideas nuevas en nuestra cabeza y a pensar no en lo que nosotros recibimos, sino en lo que ellos necesitan. ¿Qué se puede hacer? Fácil y práctico. Denuncia, no te quedes callado, las instancias ahí están. Las denuncias sirven para un montón de cosas. No solamente para el hecho de hacer justicia o sancionar al maltratador, que sabemos que muchas veces no se cumple, sino que también sirven para poner de manifiesto que es un tema que nos interesa y sobre el que se requiere infraestructura y que se requieren recursos. Denunciar es algo muy importante, por frustrante que este sea. Sabemos lo complejo que es, así que si necesitas asesoría, contáctanos, y si no sabes dónde, busca nuestra página todosomosanimales.org, que al cabo de los años y después de mucho averiguar, hemos ido encontrando las instancias para denunciar en cada uno de nuestros países, de los lugares del país, porque además déjenme decirle que eso es otro tema, no hay un proceso unificado de denuncias en nuestro país. Segundo, pues exígele a tu legislador la evolución de la legislación, que no mejoras en los temas puntuales que te interesan respecto de los equinos. Ponlos a trabajar, están para eso. Vuélvete absolutamente intolerante a la impunidad. ¿No? Hay cosas que no pueden permanecer injustas y no deberíamos permitir que permanezcan injustas, y en ese sentido no solo es denunciar, sino dar seguimiento a la denuncia hasta que ésta tenga una resolución y tenga algún tipo de final o de conclusión. Desde luego invitamos a no comprar animales. El hecho de que algo se comercialice es cosificar al individuo, es transformarlo en mercancía, y me parece que eso contribuye a denostarlos como seres inferiores, y es algo que no debería suceder.
los invitamos a asistir a espectáculos donde no haya animales de por medio, a revisar las etiquetas de los productos que consumimos, elegir los que son libres de crueldad, privilegiar los productos sintéticos de los de piel. Y créanme, amigos, el poder de consumo, se los dice alguien que es publicista, a veces tiene beneficios mucho más prácticos e inmediatos en general, en las empresas, en la IP, en los consumidores en general, que es lo que pueden provocar las leyes. Si puedes, te invito, asume un estilo de vida vegano, cada día hay más opciones, es muy fácil, muy sabroso, muy sano, y te invitamos a que, si esto te pareció interesante, corras la voz y eduques a tu entorno. Estoy convencida, amigos, que el hombre y los equinos tienen una relación milenaria, fuerte, bonita, estrecha, pero que eso no nos da derecho a explotarlos. Creo que debe existir una relación respetuosa y digna, no solo entre los equinos y el hombre, sino entre todas las especies, porque además irremediablemente es la única forma en la que se pueda asegurar la vida futura en nuestro planeta. No hay más. Queremos, amigos queridos, un México libre de violencia para todas sus formas de vida. Y eso incluye todas. Así que los invito a tomar estas ideas en consideración, a replantearse un poco qué está pasando con los equinos y a que podamos entre todos construir un planeta mucho mejor para ellos y una mejor forma de defender sus derechos de manera jurídica. Y bueno, pues como decimos en el podcast, nomás que no se los olvide que todos somos animales. ¿Sí? También tú. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Sandra. Por favor, si alguien tiene preguntas, si nos lo pudieran poner en el chat para podérselas leer a Sandra. Y bueno, yo te voy a comentar que me hiciste recordar muchas cosas, porque a mí sí me ha tocado sacrificar equinos con perno oculto y la verdad es que no es nada agradable. Por más que estén sedados, por más que estén tranquilizados, no es la mejor forma. También me ha tocado cortar arterias, venas, y bueno, la verdad es que no era de mis prácticas favoritas. En algún momento lo tuvimos que hacer porque no había otras herramientas o era lo que nuestros jefes nos decían que teníamos que hacer, ¿no? Que no había suficiente medicamento. Entonces ahorita me removiste muchas cosas porque me hiciste recordar estas prácticas que en algún momento realicé. Pero fíjate, Lau, que eso que dices es bien importante. Tus jefes te decían que no había otras opciones y yo pregunto, ¿por qué no hay otras opciones? O sea, ¿por qué una especie tan creativa, tan talentosa, que se sobrepone a cualquier cosa, no busca otras opciones? Y no las busca no porque no puedo, porque no existan, sino porque es cómodo quedarse con esas, ¿no? A costa de los otros. Pero imagínate que ese individuo al que se tuviera que sacrificar no era un equino, que era un humano. Habrían existido opciones, te lo apuesto. Claro, sí, por supuesto. Habrían existido, lo que significa que sí las hay y que es nuestra oportunidad de poner eso en la mente de los otros para que podamos encontrarlas y aplicarlas a favor de los animales. Ese es justo el punto. Totalmente. Por favor, si alguien tiene preguntas, hay una manita virtual aquí en Zoom o pónganos su pregunta en chat para poder leerla, Sandra. Y bueno, yo también estoy impresionada, no sabía lo de la ley que va cambiando conforme el uso que tienen los animales, ¿no? Eso es terrible, o sea, están totalmente, pues sí, no tienen derechos, o sea, el derecho es sobre nosotros, sobre nuestro uso, sobre cómo nos sirven. Fíjate lo que yo les decía, bueno, yo soy publicista, ¿no? No soy experta en derecho, entonces la verdad es que cuando hablo de estos temas siempre consulto con mi gurú jurídico, que es la maestra en Derecho Animal, Ana Larre, presidenta de SOAmigos, que siempre me echa la mano y se asegura que yo no vaya a decir sandeces cuando toco los temas jurídicos, ¿no? Y entonces yo le decía, oye, Ana, estuve revisando y entonces me preocupa esto porque un animal gana y pierde derechos, no por ser animal, sino por la función que tiene. Y me decía, pues lo que me acabas de decir me abre los ojos porque nunca lo había revisado desde ese punto de vista, ¿no? Siempre habíamos escrito cómo protegemos este tipo de animal y cómo protegemos este tipo de animal y cómo protegemos este tipo de animal, pero nunca habíamos pensado en el animal, más allá de su función. Y bueno, eso está claramente manifestado
no solamente en las legislaciones que yo les puse, los invito a buscar cualquier legislación mexicana en materia de defensa de los derechos de los animales y se van a encontrar con que lo primero que hacen es una clasificación de los animales y que entonces a lo largo de la legislación van cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Así es, por aquí tenemos una pregunta de Antonio Arreguín. Buenos días, ¿por qué en Oaxaca, se me desapareció el mensaje, Porque en Oaxaca, ¿por qué en Oaxaca no hay leyes? Así bueno, es. mira, Antonio, te voy a contar. No sé por qué en Oaxaca no hay ley no hay ley estatal, o sea, que conste, no hay ley estatal de protección animal. Las leyes federales que mencionamos ahorita cubren todo el territorio. La ley estatal de protección animal no existe en Oaxaca por alguna razón que vaya usted a saber cuál es. Lo que es un hecho es que los activistas locales de Oaxaca han hecho un extraordinario trabajo. Y lo que hicieron fue decir, bueno, pues si no tenemos una ley estatal, vámonos a ponernos a trabajar en los reglamentos municipales. Y con reglamentos municipales han estado haciendo un trabajo fantástico. De hecho, yo no sé si ustedes sepan, pero Oaxaca es uno de los pocos estados del país donde está prohibida la matanza de animales como medio para el control de la sobrepoblación. Y lo han logrado sin ley estatal de protección. O sea, también con esto concluimos que muchas veces es mucho más importante la voluntad política y la convicción que la legislación existente. Entonces, que en Oaxaca no haya leyes estatales no significa que no se pueda proteger a los animales, porque hay reglamentación municipal, pero también hay normatividad federal, hay unas activistas muy chambeadoras y de pronto se encuentran instancias donde sí hay voluntad política como para generar un cambio. Gracias, Sandra, por acá. Déjame ver alguna otra pregunta. Okay, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, porque si no, voy a preguntar yo. Yo nada más quiero hacer un comentario porque después de tu charla, Sandra, me quedo con el sinsabor de que en realidad hablar de un bienestar animal es como un concepto todavía bastante utópico en nuestro país, no sé si tal vez también a nivel mundial, y que finalmente darle un bienestar animal a los animales sin tomar en cuenta su especie tiene más que ver con la voluntad personal que con una legislación o con normas gubernamentales. Entonces, en base a esto, lo que dices de hacer movimientos sociales, por ejemplo, como la marcha de hoy o como todas estas acciones que están haciendo personas de buena voluntad en el estado de Oaxaca, pues finalmente esa es la opción que tenemos. ¿Tú qué opinas? Pues es una de las opciones que tenemos, digamos, si lo que queremos es entablar, digamos, vaya, a ver, voy a poner mis ideas en orden. Si lo que queremos es poner de manifiesto cuál es nuestra postura, me parece que vienen muy bien eventos como la marcha, porque es importante que la gente sepa que hay grupos de personas que no estamos de acuerdo con lo que sucede, ¿no? Pero la marcha solita, digamos, solo funciona para crear opinión pública, que es importante, digamos, pero en el sentido práctico, ¿no? Nos hace falta otra cosa más. Por eso instaba a que estemos así, moleste y moleste y moleste a nuestros legisladores, porque nuestros legisladores sí tienen el poder de hacer esos cambios de forma muy importante, pero además les tengo noticias. Regularmente los del otro bando, digamos, los maltratadores, ellos sí están constantemente sobre las autoridades solicitándoles cosas que los benefician a ellos a costa de los animales. Entonces, digamos que el bando contrario sí está muy presente en el aspecto jurídico y pues nosotros no. Así es que es importante que lo hagamos de forma unida y organizada con un punto de vista común. Pero bueno, como sabemos que eventualmente la parte jurídica se puede tomar un tiempo, yo los invito a hacer modificaciones en nuestra forma de consumir, porque nuestra forma de consumir va directamente a la lana de todo mundo, ¿no? Y a nadie le gusta quedarse sin lana. Entonces, cuando tú haces un cambio de hábito y penalizas, digamos, ciertas cosas porque se componen de ciertos elementos para beneficiar otras que se componen de otras cosas y de otros elementos, la industria se mueve así, ¿no? Estamos viendo ya, por ejemplo, un montón de empresas que era impensable que empezaran a tener productos, por ejemplo, basado en plantas, ¿no? Que ya están sacando sus divisiones porque la gente lo está pidiendo, más allá de cualquier regulación, más allá de etcétera, ¿no? Entonces, me parece que todas estas acciones en conjunto, aunado a la denuncia
que sé que es incómoda, cansada, frustrante, etcétera, pero la denuncia es muy importante porque las autoridades se miden en función a cuántas denuncias se ingresaron. Les voy a dar un ejemplo. En la Ciudad de México se ingresaron el año pasado alrededor de 1,823 denuncias en la PAOT. Y a nosotros nos parecía que ese dato era absolutamente insuficiente, porque una cosa es cuántas denuncias ingresan, pero otra es cuántas revisas, la otra es cuántas atiendes, la otra es cuántas se resuelven y la otra es cuántas castigas, ¿no? Digamos que revisando las estadísticas del año pasado, esas mismas de los 1,823, tuvimos que hacer todo un lío en transparencia, y ya saben, todo ese relajito para que alguien nos contestara, pero se han atendido entre 5 y 15 denuncias, con sanción. O sea, que han llegado a una resolución final. Entonces, no, sí nos sirve ese indicador para decir, oye, hay una demanda ciudadana respecto a justicia para estos animales que no estás resolviendo tus instancias. Para eso también sirven las denuncias, para tener argumentos, para ir a solicitar mayores recursos y mayor infraestructura para ellos. El problema es muy complejo, pero me parece que analizándolo desde muchos puntos de vista es más fácil encontrar solución. Les recuerdo que el año entrante son el año de elecciones, así es que los políticos van a estar felices y contentos de recibir propuestas para armar sus planes de campaña. Es momento de acercarse y no solamente entregar esos planes, sino después dar seguimiento y asegurarnos que se cumplan. Pues si no es ahora, no será nunca. Así es, Sandra, sí, hay muchísimas cosas que trabajar todavía con esos animales y bueno, pues sí, lo que tú dices, denunciar, ¿no? Denunciar, porque creo que ese sería el paso inicial, pues para que se enteren las autoridades de que sí están pasando las cosas, porque nos seguimos cerrando de ojos, ¿no? La verdad es que a mí... Sí, te escucho, Sandra. Digámoslo, para que se enteren formalmente, porque sí saben. Sí, pero claro. se escudan en que no tienen la denuncia. Entonces exacto, tú le pones Twitter aquí con la evidencia y te dice, pues es que no tengo denuncia, ¿sabes? Entonces, digamos, exacto, para enterar formalmente a la autoridad de los temas que están sucediendo. Exactamente, sí, entonces, pues denunciar. Sandra, ¿nos podrías repetir la información? Porque yo acabo de postear en la página algunas de tus imágenes, pero me gustaría que la gente supiera dónde denunciar, que se empiece a viralizar más todos estos números. Bueno, a ver, te voy a contar, te voy a contar. Te voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México para que te des cuenta del numerito que es. Bueno, vamos a hablar de perros y gatos. Okay. Si tú estás presenciando el maltrato de un perro en la vía pública, tienes que llamar a Brigada de Vigilancia Animal, 5208-9898. Pero si ese animal no está en la vía pública, entonces tienes que hablar a PAOT, que tiene su formato de denuncia en línea. Pero si ese animal, no importa ya si está en la calle o en la casa, le están dando una tranquiza espantosa que lo van a matar, entonces tienes que ir a la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Me explico? Okay. Atinarle a cuál te toca es un relajo, ¿no? Y lo más triste es que si tú hablas a una instancia y no es, solo te dice aquí no es, pero no te dice a cuál ventanilla pasar, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa no solo en Ciudad de México, sino en las otras ciudades, en los otros municipios del país. Entonces, en la página, en todosomosanimales.org, hay una sección que se llama ¿Dónde denunciar maltrato animal en todo el país? Y entonces ahí viene estado por estado, todas las instancias que tienen que ver, tratando de explicar en la medida en lo que hemos averiguado a qué tipo de maltrato se dedica cada una. Es una sección que se actualiza todos los días. Seguramente faltarán cosas porque, aunque ustedes no lo crean, hay cosas que están verdaderamente escondidas y que solo los funcionarios que lo hacen saben dónde localizarlos, pero que hemos estado armando al paso de los últimos 15 años. Entonces, consulten esa página, chequen la información. Si algo de lo que está ahí no les sirve, mándenos un mensajito, buscamos la información nueva o actualizamos lo que haga falta, o si nos falta un municipio, porque hay 2,543 municipios en el país, seguro que alguno nos falta y lo necesitas, mándenos un mensajito y nos comprometemos a encontrar la información que les haga falta, porque la idea es justo esa, denunciar. Y también si en el proceso de la denuncia algo se les atora, pues échanos una llamadita para ayudarles y a ver cómo podemos empujar a que esa denuncia llegue a final feliz. Pues muchísimas gracias, Sandra, la verdad, por todo lo que haces por los animales. Yo sí me voy a contactar contigo porque yo tengo muchas cosas que hacer por ellos. Tengo mucha información escondida, vamos a decirlo así, pues yo fui residente en la UNAM, estuve 10 años
trabajando ahí, y la verdad es que vi muchas cosas, aún de maestros, aún de gente que desgraciadamente yo era residente y entonces tampoco podía hacer mucho, ¿sabes? Porque estaba mi residencia de por medio. Sí, que me quejaba con quien podía, pero en aquel entonces no había tanto de bienestar animal. Busqué algunas leyes, hablé con algunos maestros, por ejemplo, en aquel entonces estaba la doctora Betty Banda, que es patóloga, y ella estaba viendo mucho también por estos métodos de eutanasia, métodos de sacrificio, porque, híjole, sí nos tocaba hacer algunas cosas que además Betty hizo el reporte forense de toros y caballos en corridas de toros. Chéquenlo, está en la página de la PAOT, es un documento interesantísimo, sí, que habla desde una perspectiva científica de todo lo que yo les dije, que a los equinos no les gusta. Ella explica fisiológicamente qué es lo que sucede con estos animales durante una corrida de toros. Y bueno, desde luego quizá no te tocó, Lau, pero a fechas mucho más recientes ya se empezó a instaurar la objeción de conciencia en las universidades, y ya hay muchos alumnos que que pueden rechazar ese tipo de prácticas, pues por considerarlas fueras de lugar. Ha sido una batalla muy dura que entre muchos otros, yo, el compañero activista Arturo González Sánchez de Faunápolis, a quien le mandamos un saludo, y bueno, pues hay muchas cosas que hacer. Yo nada más te robo unos minutitos. Sí, tienes 5 minutos todavía, no te preocupes, te escuchamos. Entonces, se los digo despacio, para agradecerles a todos a los que se sumaron, a que tengan interés por estos temas que son tan importantes, y que más allá de si estamos de acuerdo o no, lo importante es que empecemos a discutir, empecemos a hablar de forma ordenada sobre estos puntos de vista, y que podamos llegar a ciertas conclusiones con el único interés de que los animales sean los grandes beneficiados. Nosotros tenemos un podcast donde invitamos a muchas personas que hacen trabajo por los animales, donde ya estuvo Yolanda acompañándonos también. Se llama Todos Somos Animales, lo encuentran ustedes en Spotify, los invito a que lo escuchen. Hay un montón de ideas muy interesantes que se dan ahí, propiciando la conversación sobre estos temas. Y bueno, en la presentación vienen nuestras redes sociales, Todos Somos Animales MX en Facebook, o Segovia San en Twitter y en Instagram, y bueno, pues en Spotify como Todos Somos Animales. Los invito a que nos sigan, a que continuemos esta conversación, porque los animales necesitan que discutamos estos temas de forma urgente y necesitan beneficios tangibles, particularmente los equinos, pero todos los animales en el muy corto plazo. Y les reitero que todos somos animales, ¿sí? También. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Sandra. Un placer escucharte.